me toca presentar a Domingo González Lobo, que como todos sabéis es el codirector de las lecciones Xacobeas, que este año cumple 15 años, profesor de Historia de la Universidad de Santiago desde el año 86, con una tesis doctoral brillante que consultamos todos los que nos dedicamos al barroco en Galicia, titulada Las mentalidades religiosas del antiguo régimen en la Galicia occidental. Es un libro espectacular. Cualquiera que quiera estudiar cualquier tema vinculado con la religión, el camino, tiene que leerlo y consultarlo. Y que en su día mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Desde el 2006 es docente de Historia de la Iglesia en época moderna en el Instituto Teológico Compostelano como profesor invitado. Desde el año 99 ocupa el cargo de coordinador adjunto de la Cátedra UNESCO 226 sobre migraciones de la Universidad de Santiago. Entre 2017 y 2018, bueno, desde 2017 hasta hoy es codirector desde 2017 a 2019 fue director de la Cátedra del Camino de Santiago. En realidad fue mi antecesor en el puesto, y en la actualidad, como sabéis, es codirector de las lecciones Xacobeas. El profesor Domingo Lopo va a centrar su intervención en los efectos de los años santos compostelanos durante los siglos XVI, XVII y XVIII sobre las peregrinaciones, la renovación de la catedral y las relaciones entre los reyes españoles, el apóstol Santiago y su santuario. Muy bien. Muchas gracias, querido amigo y colega. La verdad es que es siempre muy agradable que te presente una persona amiga, porque las cosas que haces parece que realmente son cosas de verdad, son cosas válidas. En ese sentido, por lo tanto, mi profundo agradecimiento. Bueno, yo vengo hoy aquí a hacerles a ustedes, o a hacer con ustedes en voz alta una reflexión. Y una reflexión acerca de una cuestión en la que vengo trabajando desde hace muchos años y con poco éxito, que es ver desde un punto de vista crítico cuáles son algunas de las cosas que se han venido sosteniendo de forma habitual acerca de lo que son las realidades, la situación del mundo jacobeo a lo largo de la época moderna, es decir, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por eso el título de mi intervención es un título un poco provocador. Y es un poco provocador porque realmente decir que casi no sabemos nada de los años santos y en época moderna podría parecer, y así quiero que sea, extraño. Bueno, la verdad es que en el fondo sí hay una paradoja. Hay una paradoja detrás del conocimiento de los años santos en época moderna, porque en realidad es poco lo que sabemos acerca de cuáles son sus características, cuál es su desarrollo, cuál es su impacto sobre el conjunto de los fieles, no solo de fuera, sino también de dentro, cuál es todo el ceremonial y el protocolo que rodea a los años santos a lo largo de estos 3 siglos. Y la verdad es que si es poco lo que sabemos, es porque en realidad nos encontramos con una serie de afirmaciones a priorísticas que se han venido asegurando, que se han venido afirmando y que todavía hoy es fácil encontrar en la literatura, en la historiografía, que se centra a lo largo de este periodo histórico. En realidad, se dice que el culto al apóstol vive una crisis irreversible entre los siglos XVI al XVIII. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos con un templo sin reliquias que mostrar, que están ocultas desde 1589, sin peregrinos que ya no acuden a venerarlo, sin atención de los reyes que ya no lo visitan, sin representante de un patronato que es anacrónico y cuestionado, porque no hace más que salirle competidores en el patronato desde el siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Y además nos encontramos con un apóstol cuya predicación en España es desacreditada y es criticada por una nueva geografía que surge a partir de finales del siglo XVI con un nuevo talante crítico.
Como consecuencia, por lo tanto, la visión de los estudios en el mundo jacobeo durante este periodo es una visión negativa, catastrofista. Se presenta una brillante situación en época medieval y un periodo de declinio, de decadencia continuo que se extiende desde el siglo XVI y que llega pues, prácticamente hasta nuestros días. Bueno, ¿cuál es la razón de esta situación que acabo de exponer? Bueno, la situación que acabo de exponer es que en realidad hay muy poco trabajo o muy poca investigación centrada en época moderna, en los siglos XVI al XVIII. Y para eso basta con llevar a cabo una pequeña introducción de carácter bibliométrico, es decir, un análisis acerca de la proporción de los estudios para cada una de las diferentes épocas históricas. Bien sea, si tomamos como referencia algunos repertorios bibliográficos, como el que tienen ustedes en pantalla, o bien si nos centramos en el contenido de algunas de las revistas especializadas, algunas de ellas revistas muy recientes, como es el caso de Ad Limina, una revista que empieza a publicarse a partir del año 2010, la revista Compostela, que es la revista del Centro de Estudios, Jacobeos de la Universidad de Perugia, y en concreto correspondiente a los años 2008-2022, que son los que he podido consultar para llevar a cabo este pequeño estudio. Fíjense ustedes, este repertorio bibliográfico, sobre un total de 608 títulos válidos, tenemos que más del 47% son estudios que se han hecho sobre época medieval. De época moderna no llegan al 20%. Si nos centramos en el caso de Ad Limina, más del 75% de los trabajos que se han publicado en esta revista desde su fundación están centrados en época medieval. En época moderna apenas un 6%. Y en Compostela tenemos otra situación semejante. Más del 57% son estudios de trabajo de época medieval. Aquí la época moderna está un poco más representada, en torno a una cuarta parte. Si nos centramos en los congresos de las asociaciones jacobeas, he conseguido consultar la mayor parte de las actas, nos encontramos con una situación parecida, un poco más equilibrada, pero es un equilibrio falso. Porque en realidad sí es cierto que hay en torno a un 40% de estudios de medieval, de moderno hay más que un 6%, pero es que hay casi la mitad de indeterminados. ¿Qué son estos indeterminados? Son estudios fundamentalmente centrados en época medieval, pero que se prolongan hasta las primeras décadas o la primera mitad del siglo XVI. Con lo cual, no es difícil de encajar cronológicamente, pero detrás de esto fundamentalmente hay también un contenido medieval. Si nos centramos en los congresos internacionales de estudios jacobeos, del comité que promociona el Comité de Expertos del Camino de Santiago, 13 hasta la actualidad, en 5 el contenido ha sido exclusivamente medieval. Y en el resto, en los 8 restantes, los trabajos sobre época medieval superan el 64%. Sobre época moderna no llegan al 14%. Fíjense ustedes, el último, que se celebró el mes pasado, en realidad el 83% de trabajos eran sobre historia medieval. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que en realidad la época moderna es una época que ha suscitado poco interés. Y ha suscitado poco interés porque en realidad ha estado condenada al ostracismo desde hace mucho tiempo, porque en realidad es un periodo de decadencia, es un periodo de retroceso, es un periodo de crisis, es un periodo, por lo tanto, que no ofrece gran incentivo para el investigador. Y esto era una realidad que ya ponía de manifiesto el profesor El Jamiek, un historiador alemán, en 1978, y que se sigue repitiendo a lo largo del tiempo y que en realidad llega pues, prácticamente hasta nuestros días. El primer trabajo que me encargaron a mí sobre las peregrinaciones en época moderna fue en el año 93 y me lo encargaron para que estudiara las peregrinaciones en la época de decadencia. El problema es que yo empecé a trabajar y yo no veía la decadencia por ninguna parte, con lo cual eso es lo que explique probablemente que el trabajo esté durmiendo en un cajón y no se haya publicado. Lo publiqué yo más adelante, pero en otro lugar. Bien, vamos a ver qué hay de realidad sobre todo esto y vamos a hablar de las peregrinaciones y los años santos.
Los años santos van a jugar un papel muy importante en las peregrinaciones. Y van a jugar un papel muy importante en las peregrinaciones porque van a ser el elemento que servirá para relanzar este fenómeno. Las peregrinaciones, en época medieval como en época moderna, atraviesan por periodos de decadencia y por periodos de desarrollo, de prosperidad. Las peregrinaciones tuvieron, sin lugar a dudas, en el siglo XIV una época muy negativa como consecuencia del impacto de la peste negra. El resultado es que a partir de ese momento el Cabildo tiene que ingeniárselas para tratar de resucitar esas peregrinaciones. El método va a ser la creación de los años santos. Los años santos, que en realidad es un fenómeno que se está dando en ese momento un poco en todas partes en los que habían sido importantes centros de peregrinación. La abadía de San Pedro de Rodes, en el Ampurdán, en 1370 crea también un año santo. Y de la misma manera que lo va a hacer la Catedral de Santiago, falsificando una bula de Urbano II, fechada teóricamente en el año 1090. Santa Cruz de Caravaca, el santuario de Santa Cruz de Caravaca, va a empezar a tener también las primeras indulgencias importantes en 1379 y en 1398. Y en Santiago de Compostela, también a finales del siglo XIV, hay un intento de crear unos perdones especiales. Mi colega, la profesora Adeline Rocroi, dice que tal vez hacia 1372. Está sin duda equivocada, como dijo en su día el profesor López Alsina, es en 1377 cuando se crea una indulgencia plenaria por una vez cuando se realiza la peregrinación. Tal vez esto es lo que mueva a confusión. Los años santos en Compostela se van a crear falsificando varias bulas. Unas bulas de Calixto II, que más adelante van a ser rápidamente refrendadas a petición del Cabildo y ya, por lo tanto, con la sanción canónica por Sixto IV en 1484, pero luego habrá una falsificación de una nueva bula, la Regis Aeterni de 1179, supuestamente de Alejandro III, que es la bula que va a conceder a Santiago la igualdad plena de los años santos compostelanos con los años santos romanos. Bien, volveré dentro de un instante sobre esto, pero ¿cuándo aparecen realmente los años santos? El profesor López Alsina hizo un estudio partiendo de los datos que había publicado la historiadora inglesa Constance Storr, y a partir de estos estudios él deduce que los años santos tienen que haber aparecido en torno a 1498. Es más, él defiende que 1428 es el primer año santo. ¿Por qué? Porque gracias a que extrañamente contamos con documentación cuantitativa en época medieval, él puede establecer una secuencia de lo que es la solicitud y la concesión de licencias de embarque y del número de individuos que, amparándose en esas licencias, viajan desde Inglaterra a La Coruña y desde ahí a Santiago, y se observa perfectamente cómo en aquellos años, 1428, 1434, 1445, 1451, en el que el día de Santiago cae en domingo, es decir, cuando se celebra el Año Santo, se multiplican de manera exponencial el número de licencias y el número de individuos que viajan. Les he ahorrado aquí todo lo anterior del siglo XIV para no hacer demasiado compleja esta exposición, pero desde principios del siglo XIV se sigue muy bien todo este proceso que solo a partir de 1428 marca un antes y un después. A partir de ese momento, por lo tanto, nos encontramos con los años santos y empezamos a tener toda una serie de indicios que nos lo ratifican. Se publicó hace unos años este texto, lo hizo la profesora Carmen Lacarra. Es un texto inédito, una relación inédita de un canónigo de Zaragoza, Diego Espes, de 1434, Año Santo, en el que dice: hubo en España un gran concurso de naciones extranjeras que venían en peregrinación para visitar el cuerpo santo del glorioso apóstol en la iglesia de Compostela por las indulgencias de un gran jubileo. Y es a partir de este momento, como digo, cuando empezamos a encontrarnos con toda una serie de datos que nos habla del éxito de estos años jubilares. De hecho, los años jubilares, a partir de este momento, van a introducir una novedad en las peregrinaciones. Primero las van a incentivar, sin duda, pero en segundo lugar las van a modular, porque los peregrinos van a ir concentrándose de manera evidente en aquellos años en los que hay jubileo.
Precisamente por eso, la bula que yo mencionaba antes de Alejandro III, y cuyo contenido, que es muy interesante, no podemos ahora pasar a analizar, es un documento que se va a convertir en un elemento clave en todo el protocolo de la convocatoria de los años santos. En realidad, a partir ya de un momento determinado, los documentos más antiguos son tardíos, son de meses del 17, pero ya desde ese primero, que es de principios del 16, todos los años el Cabildo escribía cartas. Ahí tienen ustedes algunos datos de la contabilidad de la hacienda de la catedral, comunicando que al año siguiente iba a ser año santo. Es cartas que se escribían a todas las catedrales, a todos los cabildos, a todos los municipios de España y también a distintas personalidades. Y esas cartas eran acompañadas por esta bula para que sirviera de publicidad para las gracias que se concedían. Y es a partir de ese momento cuando en todas partes encontramos el movimiento. En la Cofradía de Santiago de París, los años de jubileo están estudiados por Ansonier, están marcados por picos de ascenso en el número de afiliados. La Cofradía de Santiago de París era una cofradía de peregrinos a Santiago. Los años santos sube ese pico. Por ejemplo, en 1473-74, de 80 individuos que tenía la cofradía pasa a 140, 1473 es santo. 1490 marca otro pico, no les he traído la gráfica, porque los datos los presento de una manera un poco extraña, pero los picos que marca el 90 y que marcan a partir de ese momento los años santos quedan perfectamente señalados en esta evolución. Los años santos son los que permiten que la peregrinación supere uno de los periodos críticos que es local de finales del XV, que son las luchas entre el arzobispo, entre la nobleza, la guerra de los irmandiños, es decir, ese periodo negativo que va de 1465 a 1480 y que sin duda los años santos contribuyeron de alguna manera a poder superar de manera exitosa. No es, por tanto, una casualidad que el Papa Sixto IV, cuando en 1484 ratifica las gracias del jubileo, indique que los peregrinos, aunque la catedral esté en entredicho, puedan ganar las gracias jubilares haciendo la peregrinación y en la catedral cumpliendo con los ritos de llegada. Precisamente el hecho de que los años santos se conviertan en elementos moduladores de la peregrinación es la que nos explica que Santiago empieza a tener problemas, como yo comentaba el otro día cuando hablaba con mi colega el profesor Pazos Justo. Es lo que nos explica que en 1503 el gobierno municipal diga que los peregrinos solo pueden quedarse 3 días en Santiago. Santiago se abarrotaba, no es el Santiago de nuestros días, y la capacidad de abastecimiento de la ciudad es muy diferente a la de la actualidad. Por lo tanto, a partir de ese momento hay toda una serie de normativas que intentan regular la llegada y la estancia de los peregrinos. 1503, el año santo de 1501, sin lugar a dudas, es la experiencia que está detrás de estas primeras ordenanzas que intentan regular la estancia de los peregrinos. Y no solo eso, sino también que intentan que no los estafen, porque regula el precio de los alojamientos y regula el precio de las comidas en los mesones y en las tabernas. En 1535 es año santo, se espera que va a venir mucha gente, dicen las autoridades municipales, y entonces vuelve otra vez a regularse. En 1538, en expectativas de 1540, que era año santo, los monjes de Samos le piden al Papa que le dé ingresos suplementarios para poder atender a los peregrinos que se esperaba llamaran a las puertas del monasterio pidiendo alojamiento. En 1546, año santo, el municipio vuelve otra vez a recordar las ordenanzas. Sin embargo, conforme nos vamos adentrando en el siglo XVI, empezamos a ver una serie de cuestiones que han sido aducidas con frecuencia como los orígenes de la decadencia irreversible de la peregrinación. Porque conforme entramos en el siglo XVI nos encontramos con que empiezan las críticas erasmistas, el triunfo de la Reforma, el rechazo de la tradición jacobea, la geografía crítica que yo decía antes, la ocultación de las reliquias como consecuencia del miedo a que venga Drake y destruya la catedral, ciertamente la consolidación de los estados nacionales, que empiezan a poner un mayor control de fronteras, la importancia de las guerras en los siglos XVI y XVII. Todas estas causas son ciertas, pero con un impacto que no es igual.
Miren ustedes, Erasmo criticó a la peregrinación, como lo habían hecho los predicadores en el siglo XIII, porque en el siglo XIII también hay una reforma religiosa muy importante. Pero los que peregrinaban ni leían Erasmo, ni oían hablar de Erasmo en los sermones que escuchaban. Por otro lado, uno de los grandes erasmistas que tenemos en España es Alonso de Fonseca III, que es arzobispo de Santiago, cuyo secretario es también uno de los grandes representantes del erasmismo. Jerónimo del Hoyo, a quien conocen mucho mis colegas, por un magnífico informe, era erasmista, y en su biblioteca hay una serie de libros de Erasmo. Es decir, Erasmo hace críticas, pero Erasmo es un intelectual que trabaja para intelectuales y que además empieza a ser sospechoso desde muy pronto, con lo cual su repercusión a nivel popular es mínima. Lutero va a tener ciertamente una repercusión mayor, pero Lutero tarda más tiempo es decir, el Lutero que empieza a criticar a la peregrinación es un Lutero posterior a 1522. Uno de los grandes problemas que van a tener los reformados, con todo, me refiero a los líderes, a los teólogos, va a ser que sus seguidores les escuchen en según qué cosas. Porque los campesinos rompían más fácilmente con sus curas que con los santos, que eran el único recurso que tenían para solucionar sus problemas. De hecho, todavía en el siglo XVII hay muchos predicadores protestantes que están criticando la manía que continúan teniendo muchos de sus feligreses en seguir acudiendo en peregrinación a algunos de los viejos, esto pasa en Alsacia, donde hay una convivencia, a los viejos santuarios de peregrinación. Bueno, en cuanto a lo del cardenal Baronio, es una mera anécdota que se soluciona enseguida, y en cuanto a lo de Drake, vamos a hablar de ello más adelante. De todas formas, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿qué impacto tiene la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante tiene un impacto muy importante en el norte de Alemania y en los países nórdicos, pero los peregrinos que están viniendo a Santiago, y ahora me refiero a peregrinos desde el punto de vista cuantitativo, no son de aquí de donde vienen en su mayor parte. Los peregrinos vienen fundamentalmente, y aquí tienen ustedes un listado de peregrinos atendidos en el Hospital Real entre 1630 y 1660, los peregrinos vienen fundamentalmente de Francia. Los franceses son los que modulan la peregrinación a Santiago. Y los franceses, y lo que ocurre en Francia es lo que a lo largo del tiempo ha repercutido de manera importante sobre la peregrinación. Es cierto que en Francia hay un brote importante de protestantismo, son los hugonotes, pero que no van a ser mayoría en el país a lo largo del periodo que estamos estudiando. Por lo tanto, ni Francia, ni Italia, ni Portugal, los portugueses van a tener una presencia muy importante en la peregrinación a lo largo de la época moderna, van a tener una adhesión, o van a experimentar una adhesión al protestantismo, de tal manera, estos son datos del 17, mediados del 17, estos son datos de principios del 18, en la que las proporciones se mantienen, y podríamos poner más ejemplos, con lo cual, obviamente, la repercusión de este tipo de argumentos que se esgrimen como demoledores para la historia de la peregrinación, en realidad son argumentos que tienen peso sin duda, pero ni tan importante, ni tan permanente, ni tan decisivo como para justificar que la peregrinación atraviese por una etapa de postración irrecuperable. Es cierto, por otro lado, no de toda Francia los peregrinos vienen igual, es un trabajo de Prévost, un trabajo muy bonito sobre la peregrinación, muy poco conocido, al menos por aquellos que siguen sosteniendo determinadas ideas, porque nos dice que la peregrinación en Francia también es una peregrinación que viene de determinadas regiones, y el hecho de que esas regiones estén más o menos afectadas por problemas bélicos, y ahora hablaremos de la guerra, nos explica que este flujo peregrino pueda ser más o menos intenso en según qué momentos. Sin lugar a dudas, uno de los elementos que sí va a dejar una impronta, y una impronta constante a lo largo del periodo que estamos hablando, van a ser los conflictos bélicos, y de manera especial los conflictos bélicos que tengamos con Francia, porque, insisto, Francia es, en buena medida, una de las grandes moduladoras como lugar de aporte de un volumen importante de peregrinos. Eso que tienen ustedes ahí es un cuadro
que está elaborado a partir de las entradas de cofrades en una cofradía de peregrinos que se funda en época muy antigua en la localidad de Moissac, que está muy próxima a Burdeos. Está en el Camino de Santiago. Se conservan unos datos, están publicados por Docs ya hace muchos años, a finales del siglo XIX, y a partir de los datos que él ofrece, yo los he reinterpretado en función de lo que son los periodos de paz y los periodos de guerra que se están viviendo con Francia a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII. Fíjense ustedes. Bueno, este primer periodo, tenemos guerra entre el 23 y el 29, 1518 es Año Santo. Es un periodo en el que hay 28 entradas. Las entradas no son siempre inmediatas. Hay personas que peregrinan y que tardan algún tiempo en entrar. Y el registro de peregrinos tampoco es muy exacto, porque el propio individuo que registra hace constar que se olvidó en su momento de inscribir a fulano que había hecho la peregrinación y que le escribe en ese momento. Por eso, a veces es necesario reajustar estos datos. Pero fíjense ustedes, termina el periodo de guerra, entra un periodo de paz en el que además hay 2 años santos. Automáticamente se dispara el número de entradas. Tenemos un periodo de guerras, y además un periodo de guerras en el que no hay Año Santo. Automáticamente cae la entrada de hermanos. Entra un periodo de paz en el que tenemos un Año Santo, 1540. Vuelve a subir la entrada de cofrades que han peregrinado. Periodo de guerra, no hay entradas. Periodo de paz con un Año Santo, suben las entradas. Guerra, no hay. Paz, con 3 años santos, se multiplica el número de entradas. Es decir, fíjense ustedes, este periodo, que es un periodo de paz en el que coinciden 5 años santos, se dispara el número de entradas. Y en este periodo, que es un periodo de guerra entre Francia y España, sin embargo, a partir de 1655 empieza el periodo de negociaciones de paz. Estas 91 entradas son posteriores, 1655 fue santo, son posteriores a ese momento. Dicho de otra forma, la peregrinación es una peregrinación que se adapta a lo que son las circunstancias. La evolución de la peregrinación no es lineal, es una peregrinación que evoluciona de forma oscilante en función de las circunstancias favorables o contrarias a que esa peregrinación se pueda desarrollar. Pero aquí estamos hablando de Francia. Los peregrinos que vienen de Portugal, salvo también periodos bélicos, han tenido una presencia muy importante y han de alguna manera dejado su huella. Fíjense ustedes, en Padrón se crea un hospital por Gelmírez al lado de la iglesia. Don Rodrigo de Luna, que es arzobispo, en 1458 reconstruye el hospital. En 1549, que es un momento muy negativo para la peregrinación, el hospital de Padrón se rehabilita, se hace de nuevo, y en 1568, en Tui, un antiguo hospital, este que está aquí, que era medieval, va a ser reconstruido por Diego Torquemada. Es decir, hay caminos en los que el flujo de peregrinos disminuye, pero hay otros caminos en que el flujo sigue siendo importante, y eso explica que en esos caminos las infraestructuras para atender a ese peregrino no vengan abajo, sino que estén en proceso de reconstrucción. Como digo, estamos hablando, por lo tanto, de una peregrinación cuya evolución a lo largo de la época moderna podemos establecer en estos periodos que tienen ustedes ahí, que obviamente podíamos ajustar un poco las fechas, pero lo que me interesa es que vean ustedes cómo hay periodos de alza y de retroceso. La expansión que traen consigo los años santos entre el 15 y la primera mitad del 16 es impresionante. Entramos luego en una etapa de decadencia como consecuencia del impacto de la reforma, sin duda, pero también de las guerras entre Francia y España y, sobre todo, las guerras civiles en Francia. La segunda mitad del siglo XVI tuvo que ser nefasta para la peregrinación. En Francia hay un total de 8 guerras civiles por causas religiosas entre 1562 y 1598. Pero hay una recuperación después de ese periodo, vuelve a haber otra fase de retroceso como consecuencia de otros conflictos bélicos, un periodo muy positivo entre 1660 y 1680. Estoy convencido que es una de las épocas más brillantes de la peregrinación en época moderna. Los años santos de 1660 y de 1666 son años santos que nos han dejado toda una serie de noticias espectaculares
espectaculares sobre la llegada de peregrinos a Santiago que no tienen dónde meterse y que el Cabildo le da dinero a los conventos de San Lorenzo y de San Francisco para que abran sus claustros y los peregrinos puedan pernoctar en el interior de estos edificios. Este periodo es muy malo, es un periodo de constantes guerras entre España y Francia. Es un momento en el que Luis XIV empieza a ver las posibilidades que tiene de hacerse con el trono español como consecuencia de la decadencia física de Carlos II, y es un momento en el que está presionando de manera muy importante para hacerse un hueco como candidato. Piensen ustedes que Luis XIV era Austria por su abuela y estaba casado con una Austria. Su hijo, el Gran Delfín, el primer heredero, era más Austria que algunos de otros candidatos. Bueno, fíjense ustedes, 1684, hay un jesuita que dice: por Navarra antes pasaban peregrinos con mucha más frecuencia que ahora. Y hay autores que dicen, fíjese usted, hay decadencia. 1684, lo dice este jesuita, ya no pasan, claro, ¿cómo van a pasar en 1684 y estamos en un periodo bélico tremendo en la frontera de Navarra con Francia? Es imposible que pasen peregrinos. Y hay otros casos en los que seguramente hay un problema de lectura. Uno de los ejemplos, de los argumentos que se esgrime para hablar de la crisis de la peregrinación es un informe, una inspección que se hace a un hospital en Santiago en 1544, en el que dice: las camas para peregrinos que hay en el hospital están vacías, no las está usando nadie. Pues probablemente fuera verdad, porque era de día. Pero si el que hizo esa deducción hubiera seguido leyendo el documento, vería como 2 páginas más adelante dice: en el refectorio de la peregrinería había 97 peregrinos calentándose al fuego que estaba encendido en ese momento. No estaban durmiendo, porque en ese momento lo que estaban es intentando comer en el refectorio de la peregrinería, donde aún les daban de comer. Bueno, ahí tienen algunos datos sobre eso que les comentaba antes. 1666 se le pasan 2.000 reales de vellón, lo pasa el Cabildo al convento de San Francisco con atención de ser el año santo de jubileo y tener muchos gastos, y al convento de San Lorenzo se le pasan 1.000 ducados, al de Santo Domingo 200 en ocasión de hallarse menesteroso y haber tenido mucho gasto con los huéspedes del año santo. Bueno, y en 1717, que es el dato que se menciona muchas veces y que no sé por qué no se le da el valor que tiene, que dice que fue tanta la afluencia, sobre todo porque los peregrinos aprovechaban las piedras con las que estaba tapada la Puerta Santa para llevársela como reliquias, y fue tanto el apretón de peregrinos que querían entrar y seguramente recoger piedras que acabaron moviendo de sitio la reja de la capilla del rey de Francia, que es donde reciben la Compostela y donde comulgaban. Después hubo problemas. Bueno, ¿y ahora quién la paga? El Cabildo dice que la pague la fábrica dice, bueno, esto es cosa del Cabildo, que la pague el capellán de la capilla. Y aquí tienen ustedes una serie de noticias que de alguna manera contrastan muy mal con esa visión tan negativa de que aquí no vienen peregrinos, de que aquí la catedral está vacía y de que aquí peregrinar fue cosa de época medieval. Miren lo que dice Nicolás Albani en 1745, pero lo que mayormente impresiona es la enorme cantidad de peregrinos y de fieles que se encuentran en la catedral. Diré también de la gente numerosa que se ve en la dicha iglesia tanto de día como de noche, de manera que no queda un hueco, ni siquiera, por así decirlo, para estar de pie, debido a la gran concurrencia de toda España, Portugal, Francia, Alemania y de tantas otras naciones. Sarmiento, el padre Sarmiento, en 1645 dice: el concurso de gente, en especial de portugueses, fue tal que no alcanzaron a ver los viejos. Dice, portugueses están pasando por Padrón, que vienen de peregrinación a Santiago. En el año 48, no es año santo, dice Sor María Antonia de Jesús, que es la fundadora del convento de Carmelitas, es el momento en que ellas llegan aquí. Dice, por ser grande el concurso de gente con la ocasión del Santo Apóstol, que unos vienen a encomendarse a él y otros se quedan avecindados en ella, que es un jubileo, con especialidad los años santos. Así están todas las casas de subido precio. No es el problema de los precios de alquiler de ahora como consecuencia de las visitas a Santiago. Ya entonces los años santos creaban estos problemas precisamente por la afluencia de población. O en el año 65 dice, los que de otras naciones vienen a España con este título de peregrinos son tantos que a veces se pueden contar por enjambres y abundan en los caminos poco menos que las tropas de gallegos que van a Castilla la Siega. Bueno, les traía aquí unos datos sobre también cofradías y entrada de peregrinos en cofradías de peregrinos en Francia, esta de Chalon-sur-Saône, o esta otra de Santiago de Laval, en Men, alguna otra, pero no me voy a parar en ello, porque si no se me eche el tiempo encima. Sí quería
En cualquier caso, ponerles este cuadro que recoge la entrada de enfermos extranjeros y de españoles no gallegos, y por lo tanto podemos presumir que son peregrinos, y simplemente para que vean ustedes cómo efectivamente los años santos marcan un máximo en el número de llegadas con respecto a lo que son los años normales. Cierto que hay algún año, fíjense ustedes en 1750, en el que el número de entradas es muy fuerte, probablemente porque 1750 es un año emblemático, es un año redondo y además coincide con un año romano. Y no todos los que venían a Santiago tenían muy claro aquello de que cuándo se ganaba el jubileo. El otro día estaba leyendo un texto en el que un texto de la catedral, en el que, no era de la catedral, una de las parroquias, llega una pareja de extranjeros y dicen que vienen a Santiago porque quieren contraer matrimonio en Santiago y ganar el jubileo. El año, en 1748, no era año de jubileo, pero en cualquier caso ellos venían con esa idea y con esa intención. Probablemente algunos años que por sus características son años que suenan a muy redondo, de alguna manera atraían la afluencia de gente. Pero los años santos también van a tener una repercusión sobre la catedral. Precisamente una de las grandes paradojas que nos encontramos es que, y parece que a nadie le ha llamado la atención, mientras vivimos esta época de decadencia, la catedral vive su época de esplendor, en cuanto a lo que es su renovación, en cuanto a lo que es su acomodación, a lo que es una escenografía espectacular, precisamente pensada en función de los peregrinos, y no porque sí. De hecho, hay otro sesgo en los datos bibliométricos que yo les exponía antes. Mucha de esa publicación de época moderna en realidad son de mis colegas de Historia del Arte. Son mis colegas de Historia del Arte que obviamente han estudiado mucho y bien todo lo que implica la renovación artística de la catedral a lo largo de época moderna, de los siglos XVI, muy especialmente el siglo XVII y el siglo XVIII. Bueno, la catedral, cuando estamos en el siglo, incluso, bueno, en el XV, por supuesto, la catedral es un castillo, porque en realidad la catedral es donde se protege el arzobispo y sus fieles contra los muchos enemigos que tenía entre la nobleza y entre la burguesía compostelana, en la cuestión del señorío, que hizo correr muchos ríos de tinta y de sangre. Ese carácter de fortaleza todavía subsiste a principios del siglo XVII. Jerónimo del Hoyo, en torno a 1614, dice que la catedral es una muy fuerte fortaleza con muchas torres y todas altísimas. He traído esta reconstrucción, sobre todo para que se vea esa presencia de las torres. Muchas de estas van a desaparecer después o se van a reformar. Porque realmente uno de los problemas importantes que va a tener el Cabildo, también los arzobispos, es crear un marco atractivo, un marco que sea fuente de asombro y que al mismo tiempo sea también reclamo para los peregrinos que vienen aquí. Entre ellos, esto es algo que aparece ya a principios de los años santos, probablemente ya en 1424, y si no fue en el año 24, fue en el siguiente, se vio por primera vez el Botafumeiro, y se crea, se dice en 1677, para que los peregrinos tengan esa grandeza que contar en sus tierras de aquel santuario. Hay que pactar al peregrino y que el peregrino sea el mejor propagandista del camino y del fin del camino. Pero la catedral tiene un problema, y ese problema es que la catedral es un centro de peregrinación en el que no hay acceso directo a las reliquias. Los peregrinos no ven las reliquias, no las van a ver durante mucho tiempo. De hecho, cuando uno lee los relatos de peregrinos, entre finales del siglo XV y principios del XVI, en concreto entre 1488 y 1530, hay un total de 8 relatos en los que los peregrinos manifiestan su desconfianza a que los restos del apóstol puedan estar en la catedral. Y es más, algunos de ellos dicen, probablemente tengan razón los de Toulouse cuando dicen que están en Saint-Sernin, porque en Saint-Sernin se decía que Carlomagno había reunido allí los cuerpos de todos los apóstoles. Y ellos decían, no, en Santiago no, aquí. Ellos llegaban a Santiago y ¿dónde está? Está, pero no se ve. Y eso va a crear mucho desconcierto. Eso es lo que explica por qué también se va a crear una ofensiva, que primero es una ofensiva
de carácter psicológico y después de carácter canónico. Por eso estos 8 relatos dicen, yo no sé si está, pero me han dicho que el que no cree que está, hace la peregrinación en vano. Por lo tanto, cuando llega von Arx, que dice, ofrece mucho dinero para que le enseñe las reliquias, le dicen, bueno, si las quieres ver no hay problemas, pero en cuanto las veas te vas a convertir en un perro rabioso. Y eso le enfrió automáticamente el ánimo y dijo, bueno, pues mejor no. Pero es más, a principios del 16 el argumento se vuelve canónico. Y entonces a los peregrinos dicen, el que no crea que está aquí, hay sentencia de excomunión de Calixto II para los desconfiados. Es decir, hay una desconfianza, hay una ofensiva, pero el Cabildo es consciente de que tiene de alguna manera que tratar de contrarrestar esta realidad. Y es entonces cuando, y en los años 50, a partir de 1554, de lo que era el retablo o el retroaltar, es decir, este retablo que había creado Gelmírez y que estaba en la parte de atrás del altar mayor de la catedral, se va a convertir en la parte delantera, se va a quedar encastrado en una caja que se va a presentar como relicario y que en el fondo se convierte en cenotafio. Es decir, cuando Vega y Verdugo escribe un informe muy importante, que conocen bien mis colegas, dice, será menester mirar con atención qué señal nos dejaron de sepulcro nuestros antiguos y hallaremos que solo permanece una caja chapeada de figurillas de plata al modo de una urna antigua de sepulcro. También fuera impropiedad grande el estar señalando el santo, el lic yacet, a un retablo, sino alguna señal de sepulcro como el dibujo lo es, imitando sus arcos y figurillas a las que vemos en unos sepulcros antiguos que sirven hoy de arcas de fuentes. El Cabildo necesita poner ostensiblemente algo físico que los peregrinos identifiquen como el lugar donde están las reliquias. Las reliquias están debajo del altar, pero los peregrinos tienen que ver, tienen que tocar, tienen que sentir algo tangible como el elemento de unión con las reliquias. Por eso se crea este primer cenotafio, que es un primer cenotafio que a partir de ese momento se convierte en el objeto de interés y de atención por los peregrinos. Y tenemos muchos relatos que efectivamente identifican este lugar como el lugar donde las reliquias están. Entre ellas, por ejemplo, por citar una, Cosme III de Médicis, los que lo acompañan, en 1669, hacen constar dónde están las reliquias. En cualquier caso, ese sentimiento de que en el altar o bajo el altar, efectivamente allí estaba el lugar donde las reliquias reposaban y que había quedado cerrado por Gelmírez, las reliquias estaban. En cualquier caso, como digo, la preocupación por mostrar las reliquias se va a convertir en un elemento muy importante a la hora de reconfigurar algunos de los espacios de la catedral. De hecho, Vega y Verdugo, y eso lo he estudiado muy bien mi colega el profesor Taín, hizo excavaciones. Verdugo excavó, quería encontrar las reliquias, pero no las encontró. Porque efectivamente las reliquias las habían cambiado en 1589. Las reliquias estaban donde las encontrará López Ferreiro en 1879. Que excavó lo sabemos porque cuando López Ferreiro excava aquí en 1878 buscando el reconditorio, es decir, buscando el hueco de Gelmírez, se encuentra con todo completamente movido, se encuentra todo alterado, se encuentra todo trastocado, porque las excavaciones habían buscado sin éxito. Por eso es necesario seguir. Las reliquias están, no sabemos dónde, pero los peregrinos tienen que ver el sitio donde supuestamente están. Esa caja había sido el principio. Vega y Verdugo va a crear otra cosa. Vega y Verdugo va a remodelar completamente el altar mayor. Y dentro del altar mayor, Vega va a crear estos arcos en los cuales va a poner a modo de sarcófago de jaspe, surmontado por una estrella de plata, que los peregrinos podían ver físicamente, no solo de frente al altar mayor, sino también en la parte posterior, en estos otros arcos, de tal manera que a lo largo de todo lo que era el deambulatorio y el altar mayor, se podía ver en la parte inferior del altar ese cenotafio de jaspe con la columna. Aquí está tapado por unas cortinas. Lo que ocurre que, esta es una estampa,
la publicó y la comentó mi colega el profesor Taín, la importancia de lo que va a ser ese altar mayor, que conocemos perfectamente, va a convertirse en un elemento fundamental en todo lo que es la visita a la catedral. Ahí va a estar el cenotafio, las reliquias. Por eso, ese argumento de que es que como las reliquias no están del 1489, la gente no va. La gente sí que va, porque la gente, aunque no sabe que no están allí, sin embargo cree que están allí y ve un sitio donde se les enseña el lugar de las reliquias. Pero el abrazo al santo, que se convierte en un elemento que viene de atrás, pero que ahora queda mejor organizado, y por supuesto todo lo que es el baldaquino en la parte superior, es decir, esa apoteosis del triunfo apostólico con la presencia de esa ligazón simbólica de la monarquía, de la que hablaremos enseguida. Esta parte de abajo del altar va a quedar cubierta por ese revestimiento de plata de Rajoy entre 1694 y 1704. Pero en cualquier caso, como digo, los peregrinos de toda época moderna saben perfectamente y no tienen dudas acerca de dónde se encuentra el apóstol. Y para ello están estas estampas que él podía comprar y que él se llevaba y que van a actuar como reclamo publicitario, sin duda ninguna, no solo en las casas, en las comunidades donde eran naturales, sino a lo largo de todo el camino donde seguramente se iban enseñando. Esto apareció entre los papeles de un peregrino, insisto, mi colega le estudió. Esta se hizo en 1717 con motivo del Año Santo, en 1717. Hay otra que se hace en 1727 con motivo del Año Santo de 1728. El Cabildo, en este sentido, tenía perfectamente organizada toda la cuestión. En esta época, cuando se cree el baldaquino, en 1672, cuando a Santiago se le coloca su primera esclavina y cuando se le coloca una nueva mano artificial para que pueda sostener el bordón. Es decir, se convierte al Santiago del altar mayor en un Santiago peregrino. De tal manera que cuando en 1677, que es Año Santo, los peregrinos llegaron a la catedral, se encontraron con esto, que se inaugura en ese momento. Es decir, una apoteosis espectacular, la bóveda estaba toda pintada en oro, una apoteosis espectacular, con un Santiago que lo recibe como peregrino, es decir, con un grado de afectividad y de proximidad al peregrino que, sin lugar a dudas, desde el punto de vista íntimo, causa una auténtica catarsis de carácter espiritual para el peregrino. Bien. Otro de los espacios va a ser la Quintana. La Quintana era un auténtico albañal. La Quintana era cementerio, pero era también mercado, y además era un espacio en el que los elementos más rústicos de la arquitectura medieval seguían estando a la vista. Vega y Verdugo tiene que llevar a cabo un proceso, como él dice en su informe, que sirva para ocultar la bajeza de la fábrica de nuestra iglesia, que además contrastaba con lo que era el magnífico muro de las monjas de San Payo, que se había construido hacía poco. Por eso lo va a tapar con este pano de escenario. Ese pano de escenario, una reacomodación de la Quintana, que la va a convertir de ese albañal que era en esa gloria de los vivos, siendo tan deleitable y hermoso sitio que es indudable embeleso a los ojos, como dice Mendoza de los Ríos en 1731. En el espacio de 100 años, la catedral pasa de ser ese edificio gótico del que habla todavía Magalotti, el cronista del viaje de Cosme III, es decir, iglesia gótica, una iglesia antigua. Lo gótico es un adjetivo peyorativo, negativo, a convertirse en esta maravilla de la que hablan los peregrinos que le están visitando a partir ya de principios del siglo XVIII. La Puerta Santa se remodela también. En tiempos de Vega se amplía con esa doble hilera de figuras que vienen del coro mateano, pero sobre todo en 1694 se va a crear esa parte superior, convirtiendo a la Puerta Santa en un arco de triunfo. Los peregrinos han triunfado, han llegado, y ese arco de triunfo, que es el culmen de su meta en el Año Santo, va a estar
presidido por el apóstol y por sus discípulos, que en hábito de peregrino recibe a su colega peregrinante. Por eso la Puerta Santa se convierte en otro espacio que desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista personal, adquiere un enorme protagonismo y una gran proyección y, desde luego, ayuda a que el peregrino se introduzca en lo que va a ser el gran espectáculo sorprendente de la catedral. Por supuesto, la Torre del Reloj juega también un momento. La Torre del Reloj, cuando se la contratan a Andrade en 1676, se la contrata para que esté lista en el 77, porque es Año Santo. Fíjense ustedes, hay un elemento muy importante. Cierto que durante el siglo XVI hay toda una serie de... No podemos entrar con detalle, porque el tiempo no me deja y ya me está empezando a comer. Pero mientras en el siglo XVI hay algunas acometidas, algunas iniciativas en la catedral que coinciden en su inauguración con Años Santos, coinciden. Pero no hay nada especial que nos diga por qué esa coincidencia. En el 17 no. En el 17 hay un plan perfectamente diseñado para que los Años Santos coincidan con la inauguración. Es decir, se pretende que tenga que ver con el Año Santo para que el peregrino se encuentre con esa novedad. Como digo, Andrade no lo va a conseguir, obviamente, terminará en 1780, pero la Torre del Reloj, la antigua Torre de las Campanas, va a jugar otro papel importantísimo en todo lo que es la escenografía de los Años Santos y de la acogida al peregrino. Porque la Torre del Reloj va a tener en su parte superior un fanal, una luz que estará encendida durante los Años Santos y que va a servir de faro. Fíjense ustedes que hasta 1751 no se inaugura la fachada del Obradoiro. Por lo tanto, durante 80 años, la primera referencia visual que tenían los peregrinos es la Torre del Reloj. Y de noche, en los Años Santos, el fanal de la Torre del Reloj. A partir de 1751, las bolas doradas de las torres van a jugar un papel muy importante durante el día. Fíjense ustedes en los escenarios que se están creando. Pero hasta entonces, el fanal de la Torre del Reloj jugará, como sigue jugando, un papel importante desde el punto de vista simbólico. Bien, esta es obviamente la fachada del Obradoiro. Ese es el dibujo de Bege Verdugo que nos muestra cómo estaba a mediados del siglo XVII. Aquí tenemos ya la construcción de Fernando de Casas. Se inaugura en 1750, preparada para 1751. Esto es una fachada que se convierte en un magnífico telón de fondo para las fiestas del Apóstol, que se van a celebrar en la Plaza del Obradoiro. No tengo tiempo de hablarles a ustedes de las corridas de toros que se organizan con motivo, y que se organizan en los Años Santos, con motivo de las fiestas del Apóstol. Y bueno, la última puerta, la puerta de Azabachería, que también se reconstruye y con toda una simbología en la que ahora no quiero detenerme. Por fin, la monarquía y los Años Santos. Suele repetirse hasta la saciedad que en realidad los monarcas de época moderna no se preocupan por la catedral. En época medieval venían, en época medieval se enterraban, en época moderna no. Claro, resulta que los reyes católicos están, que Felipe el Hermoso y Juana la Loca vienen, que Carlos V, que también está, que Felipe siendo príncipe está, pero es de casualidad. Es que estaban de viaje, pasaban por aquí. Bueno, la verdad es que estos viajes tenían un sentido mucho más importante y mucho más simbólico que el meramente político. Y la prueba la tenemos en que Felipe III, en el año 1610, que era Año Santo, programó la venida a Santiago. Felipe III es un monarca que se preocupa mucho por la catedral. En realidad, en el reinado de Felipe III es cuando por primera vez se pone en duda que Santiago haya estado en España. Baronio, se introduce en el ritual romano, en el nuevo ritual litúrgico, una novedad en la que se elimina la venida de Santiago, y Felipe III manda rápidamente al embajador en Roma que tome medidas, que presente una protesta, se inicie una negociación y efectivamente se acaba cambiando, es decir, se acaba dando marcha atrás. Felipe III apoya la publicación del libro de Mauro Castellà Ferrer, que es un libro importantísimo en todo lo que es la defensa del apóstol, y donde viene una imagen que yo proyecté antes, en la que aparece esa referencia a Hic Jacet, señalando lo que es el altar mayor de la catedral.
Probablemente en 1610, año santo, Felipe III aprovecha el viaje que va a hacer a Portugal para pasar por Santiago como apoyo al Cabildo en toda esta situación. Y que Felipe III iba a venir lo demuestran las actividades que aborda el Cabildo, pero también el hecho de que en Viana do Castelo estuviera ya todo preparado para que el rey pasara por allí. Lo que pasa es que se murió, asesinaron a Enrique IV de Francia, esto trajo consigo un cambio importante en todo lo que era el tablero político internacional y Felipe III no vino. Pero en cualquier caso, Felipe III, y esto es algo nuevo en ese año, envía a un representante, su capellán Diego de Guzmán, para que gane el jubileo en su nombre y en nombre de la reina Margarita. Y trae consigo regalos. A partir de ese momento, en los años santos posteriores, todos los reyes van a enviar un representante a ganar el jubileo a la catedral. Lo hará Felipe IV, lo hará Carlos II, bueno, Mariana de Neuburgo mientras sea menor, y lo harán todos los reyes de la Casa de Borbón a lo largo del siglo XVIII. Enviarán algunos regalos simbólicos y a partir de 1688 entregarán una cantidad en metálico que traerán los representantes de los reyes. Bueno, es una cantidad que va a quedar fijada, 1.500 ducados el rey, 1.500 ducados la reina y los príncipes de Asturias 1.000 ducados cada uno, el príncipe y la princesa. Pero más que la cuantía en sí, lo que importa es el hecho simbólico del contacto directo del rey en los años santos con la catedral. Decir que los reyes no se preocupan por la catedral o que no tienen en cuenta la catedral es una estupidez, porque los años santos dieron precisamente el marco para garantizar esa renovación simbólica de lo que es el contacto de la monarquía con el templo apostólico del patrono de esa misma monarquía. Estamos viviendo en un mundo en el que el símbolo tiene una enorme importancia, el símbolo, el protocolo. Fíjense ustedes, en todas las reformas de la catedral, en las fachadas, bueno, en el baldaquino tenemos al apóstol rodeado de 4 reyes, en la fachada del obradoiro tenemos al apóstol con 2 reyes a los pies, en la fachada de la azabachería tenemos al apóstol con 2 reyes a los pies, es decir, esa simbología es completa. Resulta muy extraño el hecho de que los historiadores estudien la importancia que tiene la celebración de los actos oficiales, ceremonias de bautizo, de matrimonio, triunfos bélicos, como elemento que contribuye a reforzar el papel de la monarquía en la sociedad, y en cuanto a eso lo hace el monarca con la catedral, automáticamente no tiene valor. Es decir, forma todo parte de una misma estrategia y forma parte todo de un mismo mensaje perfectamente diseñado. Fíjense ustedes, en las imágenes que veíamos antes, no sé si han reparado, todos esos ángeles, ahora ya no, pero todos esos ángeles del baldaquino llevan banderas. Todas esas banderas que llevan en la mano son banderas capturadas al enemigo en los distintos combates, en la batalla de Nördlingen, en la batalla de Honencourt, en la batalla de Ciudad Rodrigo en 1707, en la batalla de Pensacola en 1781 en Estados Unidos, es una gran victoria de Gálvez contra los ingleses en el ámbito de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Las batallas que se ganaron en Pensacola vinieron para la Catedral de Santiago. El rey las envió para que las colocaran en el baldaquino. De la misma manera que en 1571 Juan de Austria había mandado el pendón de la galera, que está restaurado, ahora ya no se pone, pero durante las fiestas de Santiago se extendía a lo largo de toda la nave central. Por lo tanto, y con esto concluyo, la monarquía no solo no abandona la catedral, sino que incentiva de manera muy importante y consolida la relación que la monarquía tiene con esa catedral. Fíjense ustedes, en 1643 Felipe IV hace una ofrenda, lo que hoy seguimos llamando la ofrenda nacional, la ofrenda al apóstol el día 25 de julio. Bueno, se ha dicho muchas veces que esto fue desagravio por el patronato teresiano, no tiene nada que ver. Pasaron 13 años entre los intentos del patronato teresiano y esto, pero esto fue 2 meses después de la batalla de Rocroi. Es decir, una de las derrotas importantes que va a marcar un punto de inflexión en la evolución política de la monarquía hispánica. Y yo creo que no es casual. Pero fíjense ustedes, 1000 escudos de oro es mucho.
Pero es que en 1647 este rey, que no tiene un duro, este rey que va a fundir y a acuñar los leones de oro que estaban flanqueando el trono real porque no tenía con qué pagar, con qué atender a sus gastos, va a seguir pagando los 1000 escudos a la catedral y en 1647 va a decir y que esta cantidad no se destine a ninguna otra necesidad, por muy importante que sea, porque será cantidad que deberá seguir pagándosele al patrono de la monarquía. Y se le va a seguir pagando hasta 1833. Es decir, el pago de la ofrenda no va a ser en ningún momento interrumpida. Hay algún autor que dice, bueno, en realidad el rey no la pagaba, el rey la cargaba sobre las rentas de los millones de Galicia. Bueno, vamos a ver. El rey, en esta época, no paga de su dinero nada. La forma que tiene el rey de pagar es cargar sobre las rentas que cobra la Real Hacienda aquellas pensiones que impone. Obviamente el rey lo que hace es destinar una parte de lo que debería ir a la Real Hacienda, es decir, atender a sus gastos, para atender los gastos de la monarquía. En conclusiones, la época moderna no vive una continua e irrevocable crisis ni de la peregrinación, ni del culto a Santiago, ni de las relaciones con la monarquía. Y los años santos tuvieron un papel muy importante en todo esto, porque los años santos sirvieron para relanzar las peregrinaciones, permitiendo así que salieran de la crisis en las que habían caído en el siglo XIV, sirvieron para animarlas en los momentos críticos que van a seguir viviéndose con posterioridad, y hemos visto que los hay, sirvieron para impulsar la renovación de la catedral, porque la renovación de la catedral va a hacerse en función de lo que es la propia peregrinación, y sirvieron para consolidar los lazos de la monarquía, que de esta manera renovó cíclicamente al socaire de los años santos esa relación, impidiendo que la distancia y el tiempo restara importancia al patronato del apóstol Santiago. Espero que al menos mi intervención les haya servido para mover a reflexión y yo en cualquier caso les agradezco muchísimo la amable atención que me han prestado. Me van a permitir, antes de que el vicerrector dé paso al turno de palabra, me van a permitir que yo diga lo que iba a decir al principio y que no pude decir, y es manifestar de manera pública mi agradecimiento al vicerrector, a don Gumersindo Feijóo, por acompañarnos aquí hoy en estas lecciones, por estar conmigo en la mesa, pero sobre todo agradecerle su enorme atención y su magnífica gestión de las cátedras institucionales de la USC. Llevo 25 años ligado a cátedras institucionales y la verdad es que debo decirles que desde que don Gumersindo Feijóo es el encargado de su gestión, bueno, de su dirección, es la primera vez que me he sentido realmente no solo amparado, sino que he sentido que mi trabajo sirve para algo y que alguien lo valora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Bueno, disculpo que me retrasé un pelín. Aparte, yo quería asistir también a la ponencia. Me quedo con lo de Gálvez y Pensacola. Eso no lo sabía. De hecho, en el libro del pintor de batallas hay un cuadro muy bonito de Gálvez puesto en la trinchera y viendo cómo los ingleses corren. Un poco la Eurocopa que tuvimos el domingo, pero llevada a otra época. Esto es muy interesante, ¿no? Pero claro, quería asistir, entonces asistía casi toda la comunidad. Me quedo con lo de, no sabía, lo de la bandera de Pensacola, de la victoria de Gálvez, que fue determinante para todo el ejército del sur, que quedó eliminado prácticamente después de esa batalla. Pasa que, bueno, los franceses, luego el Mel Gibson en las películas siempre nos cuentan la historia, pero cuidado, el elemento clave fue Gálvez en el sur, que eliminó todo el ejército del sur de los ingleses. Bueno, en fin, ¿ves? La verdad es que la catedral, no sabía yo, la próxima vez que lleve a alguien voy a decir, oye, y ahí, media independencia norteamericana nuestra, ahí está, ¿no? Bueno, nada, agradecerte las palabras al profesor Lopo. La verdad que, a ver, yo creo que las cátedras institucionales son fundamentales. Es uno de los 3 pilares de la transferencia de conocimiento, es decir,
Tenemos el mecenazgo, el micromecenazgo y la cátedra institucional. Es un elemento directo para, bueno, salir de la academia estándar y, bueno, en este caso a través de cursos, pero bueno, muchísimas actividades, libros, en fin, cada cátedra sí que diseña también un poco su idiosincrasia en función del universo al que quiere dirigir. Y evidentemente a mí las cátedras todas me encantan, pero claro, la de las peregrinaciones y del Camino de Santiago, luego tenemos la de migraciones de la UNESCO, nos costó mucho trabajo que UNESCO volviese, nos costó que volviera a reconocer, en fin, ahí hubo que empezar el francés para arriba, para abajo, pero bueno, era muy importante. Claro, pensemos en el momento actual con todas las migraciones, lo importante que es, y no teníamos, bueno, esa cátedra, en fin. Pero bueno, nada, a disculpar, la verdad es que tenía una cosa con el rector, ahora a las 12:30 tengo otra que tenemos con AENOR y con el rector, porque los meses de julio, desde que la convocatoria de septiembre se pasó para julio, el mes de julio es horroroso, horroroso, horroroso. Pero bueno, atendemos a todo, que esa es la clave. Entonces, sin más, bueno, preguntas, cuestiones que tengan y que abrimos para que pueda contestar. Bueno, no sé si ya se conocen entre todos, pero si indicas el nombre y dónde procedes, pues así la gente también... Sí. Buenos días, soy Manuel Torres, vivo en Santiago de Compostela, pero soy de Caldas de Reyes. Y nada, quería felicitar en primer lugar al profesor González Lopo por su excelente exposición. Y quería preguntarle rápidamente una pregunta que ha hablado de la falsificación de las bulas, ¿no? Repetidas bulas. Entonces, yo no conozco exactamente derecho canónico, no sé qué es una bula, exactamente sé que es una exención, pero recuerdo las bulas alejandrinas, por ejemplo, la fuerza vinculante que tuvieron en su momento. Entonces, me parece que son documentos que en teoría no deben ser falsamente falsificables. Esa es mi impresión inicial. Y usted ha hablado de varias bulas que han sido falsificadas. Entonces, quería preguntarle cómo se puede falsificar una bula y cómo no se detecta que sea falsificado, si es posible. Bueno, vamos a ver. Una bula, en principio, es un documento papal que sirve para legislar o que sirve para conceder cualquier tipo de privilegio o cualquier tipo de regalía. En época medieval se falsifica cualquier cosa. Y hay sistemas burdos, pero hay sistemas muy hábiles. Entonces, la forma más fácil de falsificar una bula es decir, bueno, es que tuvimos un incendio, la bula original se quemó, pero aquí lo que tenemos es una copia autorizada por un notario que nos dice que efectivamente esa bula existía. Donde está la falsificación es en la copia del notario, porque esa copia del notario reproduce el texto de una bula que no existió nunca, que es falsa. Y entonces esa bula, a partir de ese momento, pues es presentado, es decir, ese documento es presentado como el documento legítimo. Obviamente es algo que en época medieval encontramos con mucha frecuencia. He citado el caso de Rhodes porque es un caso muy conocido, sobre todo porque Rhodes se hace con un año santo, no como el nuestro, que es un año santo de todo el año, es un jubileo de 2 semanas, de 15 días, como el que tiene también Oviedo para la Cámara Santa. Es de unos días determinados al año, como también en Caravaca. Lo que hay ahora es muy contemporáneo. Entonces, bueno, se falsifica y automáticamente lo que se intenta por parte de la institución es tratar de obtener un reconocimiento a posteriori de la veracidad de ese documento. Por eso, como digo, ya en 1484 el Cabildo acude a Sixto IV y Sixto IV dice, no, sí, esta bula es legítima, efectivamente, probablemente Alejandro III la concedió, entonces, bueno, yo la ratifico, y a partir de ese momento pasa a ser legítimo. ¿Por qué entonces se falsifican varias bulas? Porque lo que se intenta... Vamos a ver, Santiago tiene siempre la preocupación de parecerse lo más posible a Roma. Entonces, hay unas primeras bulas que eran de Calixto II, que hablaban del año romano. Pero la Aeterni Regis, la Regis Aeterni de Alejandro III, es la que concede con toda precisión la identidad con respecto al año romano. Precisamente por eso hay una ratificación de la bula por Paulo IV en 1557, que es este documento que tenemos aquí, que además está ratificado por el que entonces era obispo orense, Juan Suárez Carvajal,
que era bueno, el individuo que tenía aquí potestad para legalizar toda una serie de documentos. Y por eso, a partir de este momento, la bula de Alejandro III se convierte en la bula. Es decir, es el documento que se difunde, el documento que sirve para hacer la publicidad, el documento que se manda a todas las iglesias. Bueno, es el documento, y es un documento que se sigue haciendo en todos los años santos. El más antiguo creo que es la de 1650, la que se conserva, de 1655, que es la que está a la izquierda, pero las tenemos hasta antes de ayer. Bueno, enhorabuena por su exposición. Yo soy Diego Nicolás, vengo de Murcia. Hay una pregunta que no sé si corresponde o no, pero ¿qué pasó durante la República y la Guerra Civil Española con respecto a peregrinaciones, años santos, etcétera? Bueno, vamos a ver. Yo soy modernista, no soy contemporaneísta. Mis colegas de historia contemporánea, de hecho, aunque los textos de historia contemporánea son textos que tienen una proporción pequeña en ese listado que yo presentaba antes, están empezando a crecer, porque de hecho la recuperación de los estudios jacobeos han empezado por época contemporánea, a partir de la segunda inventio, es decir, del redescubrimiento de las reliquias que en 1589 habían sido ocultas por López Ferreiro en 1879. ¿Qué pasa con los años santos durante la Guerra Civil? Bueno, los años santos durante la Guerra Civil se siguen celebrando, pero desde un punto de vista religioso, durante la República. Durante la Guerra Civil van a tener también una enorme importancia, porque además el nuevo régimen franquista va a utilizar también a Santiago como patrono y va a hacer de los valores que están ligados a Santiago uno de los elementos que forman parte de lo que es su discurso ideológico. Y por eso los años santos, incluso la peregrinación, con otras características, va a tener un momento de impulso y un momento de recuperación muy importante en los años 50 y en los años 60. Con respecto a la ofrenda nacional, durante la República queda suspendida, pero hay una asociación particular que de forma individual mantuvo, digamos que el rito de la ofrenda durante los días 25 de julio, es decir, durante las fiestas del apóstol. Y es lo que le puedo decir de forma muy superficial, porque, insisto, yo soy modernista y el mundo contemporáneo, aunque me interesa mucho y tengo leído, pues mi dominio de la materia es muy inferior. Dentro de este exposé, esta mostración panorámica tan excitante del profesor González Lopo, claro, la fijación en el siglo XVIII con esas fechas de arquitectura, de Torre del Reloj, fachada de Obradoiro, actualiza la incomodidad de la que me gustaría oír algo que siento cuando, como compostelano de adopción al que euforiza enseñar la ciudad, me parece contaminada, lo digo, bueno, adrede y con un poco de vergüenza, por la presencia, para mí, no sé cómo explicarlo, excesiva de escudos reales, imperiales, no solo en la Zabachería Obradoiro sobre todo, pero también en San Martín Pinario, tan visual, y en la Hostal de los Reyes Católicos. ¿Cómo presentar ahora lo que para mí, para tantos, es una iglesia de peregrinación, final de peregrinación, lugar de reconciliación y aspiración espiritual, de abstención espiritual, esa presencia, bueno, para mí, siento decirlo, excesiva de la monarquía, reyes a los que has hecho alusión, tanto dentro como fuera, y tantos escudos reales, no sé decirlo más. Bueno, sí. por las razones que acabo de explicar, porque en realidad nos estamos encontrando con que es un templo apostólico, con que es un centro de peregrinación espiritual, pero es también el templo en el que reside el patrono de la monarquía. Es decir, la monarquía
ha tomado a Santiago desde los orígenes como su patrono, como su protector, como su defensor. Y de hecho se acude a Santiago en los momentos de peligro, y por eso aparece la iconografía del Santiago Caballero, que es Santiago protector de la fe, protector del cristianismo, pero protector también de la monarquía y de los territorios del monarca. Por eso Santiago está muy presente en todo lo que es la expansión extraeuropea en los territorios de la monarquía. Y por eso aparece Santiago, y no me refiero solo a lo que es el culto. Si uno va a Nápoles, se encuentra con que uno de los bastiones importantes de las defensas napolitanas es el bastión de Santiago. Si uno va a Manila, se encuentra con que uno de los bastiones importantes de las defensas de Manila era el bastión de Santiago, etcétera, etcétera. Es decir, y en ese sentido, la vinculación de la monarquía con el templo apostólico sigue estando muy presente. He hablado de la ofrenda nacional. Pero es que en realidad en 1643 Felipe IV deja 2 rentas durante un periodo de tiempo, 2.000 ducados sobre las rentas de la mesa episcopal y 2.000 ducados sobre las vacantes de las encomiendas de la Orden de Santiago durante 20 años para que se pueda hacer el baldaquino del altar mayor, es decir, para que se pueda hacer un retablo nuevo, que no era este que tenemos ahora, que este se hará después porque Vega y Verdugo proyecta otra cosa. Pero quiero decir que hay esa vinculación y obviamente la vinculación, la ayuda y el apoyo tiene que tener un reconocimiento. El rey apoya, el rey está presente, el rey solicita el patronazgo de Santiago. ¿Cómo se hace eso? Mediante un escudo. Piensa, Mario, que en realidad cuando uno visita la catedral se encuentra no solo la catedral, se encuentra con toda una serie de escudos episcopales. Los arzobispos que hacen su capilla, que hacen su altar, que hacen la reparación pertinente, dejan el escudo correspondiente para decir, y esto lo hice yo. Y tenemos el escudo de Fonseca al pie, bueno, lo teníamos en lo que era el viejo baldaquino, porque eso lo hacen los Fonseca. Y cualquiera de los espacios donde el mecenazgo episcopal haya estado presente, el escudo, porque el escudo es la referencia visible de que eso era así. Y en el Hospital Real, hombre, porque el Hospital Real era real. Y obviamente tenemos que pensar que hay siempre la doble realidad, la doble realidad asistencial y política. Es decir, los reyes cuando crean el Hospital Real en Santiago, no solo están creando un hospital para atender a peregrinos y enfermos, están creando dentro de lo que era una jurisdicción episcopal, una jurisdicción real. Y el Hospital Real es una isla que es del rey, y por eso tiene cadenas, porque las cadenas no decoran, las cadenas marcan una frontera. La frontera de lo que es del rey y de lo que no es del rey. Y de ahí para adentro manda el rey, y de ahí para afuera manda el arzobispo. Y por eso los escudos están allí diciendo, estoy aquí. Por eso la simbología es muy importante. No estamos hablando de decoración, estamos hablando de una presencia y de una afirmación simbólico-política de enorme calado. Sí, sería el tema de marcas, ¿no? Claro. Que hoy hablaríamos, ¿no? Eso De la es. marca. Dejo mi marca y pongo allí Coca-Cola. ¿Hay tiempo para una preguntita más, nada más? Corta, porfa. Muchas gracias, buena presentación. Soy Kurt Trostel, vengo de Chile, de visita a este lugar. Chile es muy grande, son 5.000 kilómetros de norte a sur, centra Sí. un poco más el balón, ¿eh? Bueno, Talcahuano, región del Biobío. Ahí, Esta ahí. región en Chile. Cerca de Vengo de Concepción. visita y, bueno, comentaban un poco la excomunión con la que amenazaba la Iglesia a aquellos que desconfiaban en la presencia de las reliquias en el lugar. Con la cantidad de santos y la cantidad de reliquias que había hasta ese momento, ¿realmente fue una práctica útil para poder atraer gente y que confiaran más en el apóstol, en las reliquias que Sí, habían ahí? vamos a ver. No cabe duda de que esa amenaza de excomunión es un intento de defensa ante lo que era una actitud de desconfianza. La Catedral de Santiago tiene un problema. Como digo, tiene un problema que no es habitual en las iglesias, en los centros de peregrinación. Cuando uno va a una iglesia de peregrinación, ve siempre la reliquia. La puede tocar o no, pero la ve.
O tiene un relicario, o tiene un sarcófago, o tiene un elemento tangible que le dice, aquí está la reliquia. En Santiago no, porque en Santiago, aunque se mantuvo desde el principio la estructura de la sepultura apostólica y se mantuvo intacta desde el siglo IX hasta el siglo XII, Gelmírez, cuando decide hacer la catedral que tenemos hoy, aquello le estorbaba, porque no le permitía hacer el presbiterio que él quería, por eso lo arrasó. Entonces lo que hizo fue conservar la cripta, pero encima de la cripta colocó el altar. Por lo tanto, allí no se podía acceder, no se podía entrar, no se podía ver ni se podía tocar. Entonces, claro, de ahí la desconfianza. Llegan los peregrinos y el apóstol allí. Entonces es cuando empieza a surgir esta suspicacia. Entonces se crean unos mecanismos de defensa. Insisto, hay unos mecanismos de defensa que son de carácter psicológico, que son de carácter coloquial. Como no creas, no ganas. O puedes verlas, pero te vas a convertir en perro rabioso. O entonces intentas crear algo que realmente inspire respeto, y que es una excomunión papal. Es falsa, no hay tal excomunión. Es decir, es algo que se inventan. Pero claro, hablar de excomuniones en el siglo XV es una cosa muy seria. Entonces le dicen, ¿no crees? Calixto II dijo excomulgado. Bueno, pues estará. Pero en cualquier caso, por eso, como digo, en cuanto la catedral comienza desde el siglo XVI a poner en marcha unos mecanismos que intenten cambiarla, porque aquí he hablado de 4 cosas, pero es que se está trabajando de manera muy importante en todo lo que es el interior y el exterior. Fijaos, los miembros del Cabildo renunciaron a muchas rentas que tenían de casas que estaban pegadas a la catedral, precisamente para echarlas abajo y crear las plazas que hoy tenemos. Las plazas que hoy tenemos no nacieron porque sí, ni están ahí desde siempre. Se crearon destruyendo casas porque necesitaba darle a la catedral el empaque que tenía. Y el empaque que tenía por fuera y por dentro. Y por dentro situar las reliquias, aunque no fuera tangiblemente, sí que hubiera un objeto o un lugar que las representara. Las reliquias estaban, no se podían ver, pero el peregrino sabe, porque se lo dicen, que está allí. Y a partir de 1530 ya nadie lo duda. A partir de 1530 ya no... Bueno, sí, menciona Miguel ahí a un embajador veneciano, pero era veneciano. Un embajador veneciano, ya saben los venecianos, que dice, bueno, no sé, pero es algo insólito. Es decir, desde que se crea este cenotafio, y sobre todo a partir del momento en que Vega y Verdugo monta lo que es el gran espectáculo, el gran espacio espectacular del cenotafio de jaspe rojizo debajo del altar, nadie lo duda, están allí. Claro, cuando la catedral se viene abajo, quiero decir, cuando la catedral se viene abajo, Dios me perdone, cuando las peregrinaciones sí realmente entran en decadencia, y eso pasa en el siglo XIX, y cuando los Cuesta y Payá tienen que resucitar la peregrinación y el culto, entonces hay que buscarlas. Y se busca y se encuentra. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, pues muchísimas gracias y un aplauso para tus